Sobre los hijos hay otro punto importante, que es el dilema entre hijos y padres, ¿vale? El problema es que los padres entienden lo que deberían de hacer sus hijos. La mayoría de padres, cuando vienen aquí a la consulta, vienen cargados porque han hecho un gran esfuerzo para que las cosas salgan de una forma. Y el niño ha dado otra respuesta diferente. Y entonces el padre se cabrea de que no vaya a escuela, no se haga la cama, no se responsabilice de una serie de situaciones que tiene tanto en casa como fuera de casa, no habla. Hay un montón de cosas que el niño no hace y que el padre está continuamente hablando con el niño y diciéndole lo que debería de estar haciendo que no está haciendo. Pero lo que se olvida al padre es que no conecta con el hijo. O sea, esto es muy generalizado. O sea, cuando viene un padre y me dice que su hijo no hace esto, yo le digo que lo que ocurre, o sea, algo le estará pasando para que no lo haga. No es que sea un deporte, ni que sea una forma de actuar, sino algo le está ocurriendo. Si el niño tiene un problema, algún problema tiene que haber, pero el adulto no lo vive así. Lo vive como que se está alejando del redil, como que se va alejando de lo que debería de hacer. Es como si vieras un avión y lo vieras y dijeras, uy, se le ha parado un motor, uy, se le ha parado otro, uy, si está cayendo de picado. En vez de pensar, algo le está pasando al avión, que el avión no está aterrizando bien. Cuesta eso de entender. Y entonces el padre no quiere conectar con el hijo. El padre no quiere reconocer lo que está ocurriendo porque el padre no tiene herramientas ni sabe cómo enfrentarse a las situaciones. Y esto es duro, ¿eh? El padre exige al hijo que haga las cosas. O sea, el niño está aquí y el padre quiere que su hijo esté aquí. Y esto no funciona. Si el niño está aquí, está aquí. Y entonces, si no come, si muerde esto, si estira esto y cojea esto, es que le pasa esto. No es que debería de no cojear, debería de no morder, debería de cocinar, porque esto no funciona así. Imaginaros la barbaridad que es para el niño el hecho de que el padre, que es algo que desea, que quiere, le está diciendo cómo debería de comportarse, que es lo que no está haciendo. Con lo cual la frustración que tiene con el padre es brutal. O sea, es increíble la sensación que tiene dentro el niño cuando no puede alcanzar lo que el padre quiere que alcance, porque es imposible, le va a crear una tremenda frustración, porque la realidad es que hay que partir de donde uno está, y si el niño está cojo, no es que debería hacer baloncesto, es que está cojo, y hay que partir de donde el niño está, donde el niño se encuentra. Y entonces, si el padre baja a conectar con el niño, es mucho más fácil. De lo que más nos cuesta con los hijos es que hagas lo que hagas, al final, cada uno, no con hijos, sino con todo el mundo, con hermanos, con padres, con jefes, con lo que sea, al final cada uno elige. Al final tenemos la suerte de poder elegir y cada uno elige lo que quiera. Este problema es un problema muy normal, en que el padre exige al hijo una serie de cosas, pero no está conectando con el hijo. Conectar con el hijo es tomar conciencia de realmente dónde está el hijo. ¿Vale? ¿Según tu experiencia, qué es lo que le está pasando al hijo? O sea, para que no haga caso omiso a sus padres. No, el hijo está viviendo una etapa, pero el padre no está conectando con el hijo. Pero porque al padre le angustia la situación. Le angustia no dar una respuesta, le angustia sentirse incapaz de enfrentarse a las cosas, no tiene herramientas. Y entonces entra en pánico el padre. Y le exige al hijo que haga lo que debe de hacer, conducir bien. Es como si tu hijo está borracho y tú le exiges que conduzca bien. No quieres aceptar que está borracho, que es alcohólico. No sé si me explico. El padre tiene que conectar con el hijo no puede conectar con el padre. Es imposible. Fijaros, ¿qué hace un niño pequeño cuando juega al escondite? Cuando juega al escondite el niño pequeño cierra los ojos, vive en su mundo. Madurar significa responsabilizarte de las situaciones. Solo se puede madurar cuando uno aprende a quererse. Cuando uno aprende a quererse, va haciendo el trabajo con uno mismo, es cuando puede madurar, si no, no puede madurar. Porque madurar es aprender a elegir. Pero elegir no significa que las cosas te salgan siempre bien. Elegir significa que vas en el camino que tú sientes que quieres. Y eso es importante. Luego, como salga el camino, ya nos apañaremos e iremos aprendiendo.
pero el hijo no puede conectar con el padre porque el hijo se abre al mundo intentando... Yo lo único que le diría al hijo en estos temas, se diera cuenta que la información que ha aprendido del entorno no vale para el exterior. Todo lo que ha aprendido no vale para el exterior y tiene que estar abierto a aprender del exterior. ¿Qué significa esto? Pues que si estás acostumbrada a comprarte los abrigos y la ropa en el Corte Inglés, que miras la etiqueta y pagas lo que es, cuando tú sales al exterior y ya no vas con tu madre y ya tienes que pagártelo tú y te vas a un mercadillo donde la etiqueta, lo que ponga, no es lo que vale y tienes que estar regateando porque el código es ese, no puedes seguir utilizando el código que aprendiste con tu madre en el Corte Inglés. Y entonces tienes que abrirte a ver cuál es el código externo, el código de ese momento. Y entonces tienes que funcionar en base a ese código, porque si lo haces en base al código que tú has aprendido, pues no vas a poder funcionar. Vas a pagar 100 euros por una falda que realmente regateando se te quedan 10 y vas a hacer el ridículo. No sé si me explico. Códigos del exterior son diferentes a lo que uno ha aprendido. Eso es lo que le diría al niño. ¿Qué estás pensando en tu hermano? Sí. Ya. Pero él no quiere nada. Él quiere vivir en su mundo y quiere aferrarse. Tiene pánico a salir fuera y vivir la vida. Entonces, tu esfuerzo la vives como una responsabilidad porque es tu hermano pequeño y quisieras ayudarle. Pero esto no funciona así. ¿Me entiendes o no? Sí, perfectamente. Tendrá que vivir lo que tendrá que vivir y tendrá que pasar por donde tendrá que pasar. Lo que no aprendes por discernimiento, lo aprendes por ahostiamiento. No hay otra.